Hola gente, esta es la parte 4 de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado, temporada 5. Después de que Taillos y la sirvienta María terminaran de cenar, estos se quedarían callados unos momentos y en eso la sirvienta María le diría a Taillos que ya se iría a dormir y en eso Taillos le respondería que estaba bien, que él también se iría a dormir y así estos se irían a sus habitaciones hasta que Taillos llegaría a su habitación y pensando en que al día siguiente comenzaría a trabajar como nuevo miembro de élite en el ejército de Frost y este pensaría que tenía que volverse más fuerte para enfrentarse a Moro y este se iría a dormir pero sin lograr conciliar el sueño se daría una ducha y seguido de eso conseguiría poder dormir bien y al día siguiente Frost le ordenaría a una de sus sirvientas que fuera a despertar a Taillos y que le diga que se prepare para comenzar a trabajar en el ejército y la sirvienta diría que estaba bien y se iría del lugar para llegar a la habitación de Taillos. Y al momento de llegar a la habitación de Taillos, la sirvienta vería a Taillos fuera de su habitación y en eso Taillos voltearía a ver a la sirvienta con una mirada asesina, y en eso la sirvienta se le acercaría con nervios y le diría a Taillos que el Gran Frost le había ordenado despertarlo para que comience su trabajo como miembro del ejército, y en eso Taillos diría que estaba bien y le diría que a dónde tenía que ir y la sirvienta se quedaría sin palabras y le diría con una voz nerviosa que no le había dicho a qué lugar tenía que ir, y en eso Taillos suspiraría y le diría que lo llevara con Frost y así pasarían unos cuantos minutos de camino en total silencio hasta que la sirvienta se sentiría totalmente incómoda por el aura asesina que emanaban sus ojos, y en eso la sirvienta María se toparía con su compañera y con Taillos y ésta los saludaría a ambos, y les diría que si ya habían desayunado y en eso Taillos diría que no y la sirvienta diría que ella ya había desayunado con la sirvienta María le diría a su compañera que ser la sirvienta personal del señor Frost significaba que tenía una gran suerte, y en eso la sirvienta de Frost diría que tenía razón en que había tenido suerte y comenzaría a reír un poco pero en eso Taillos le diría a la sirvienta María que se apresuraran en ir a desayunar o que mejor se preparara para ser devorada por él en ese mismo instante, y en eso la sirvienta María le diría que se calmara un poco y lo tomaría de la mano diciéndole que la comida tenía mejor sabor que ella y en eso estos estarían caminando hacia el comedor para desayunar, y en eso a Taillos le retumbaría el estómago del hambre y en eso Taillos se sonrojaría un poco al igual que la sirvienta María pero en eso Taillos vería que la sirvienta María se reía poco a poco, y en eso Taillos cerraría sus ojos hasta llegar al comedor y de un momento a otro tres de las sirvientas de Frost se encontrarían con Taillos, y la sirvienta María y estas le susurrarían al oído a la sirvienta María que porque ella y Taillos estaban agarrados de las manos y en eso le dirían que si ya tenían ese tipo de confianza, y la sirvienta María totalmente sonrojada le diría a sus compañeras que no y esta soltaría la mano de Taillos, y este abriría los ojos y vería que las otras sirvientas lo miraban con ojos de asombro y este miraría a la sirvienta María y vería que estaba sonrojada y este recordaría que habían estado agarrados de las manos y este le diría a la sirvienta María que se apresuraran a ir al comedor y este seguiría caminando mientras que la sirvienta María se despediría de sus compañeras diciéndoles que las vería más tarde, y así la sirvienta María le gritaría a Taillos que la esperara hasta que al fin llegarían al comedor, y Taillos comenzaría a desayunar y en eso este le preguntaría a la sirvienta María que si ella no desayunaría y esta le respondería a Taillos que ella ya había desayunado y en eso la sirvienta María le diría a Taillos que si le podía preguntar algo y en eso Taillos le diría a la sirvienta María que cuál era esa pregunta, y la sirvienta María le preguntaría a Taillos que por qué estaba tan tenso y en eso Taillos diría que no había dormido bien y que estaba algo estresado y en eso la sirvienta María le diría que si quería que le hiciera un masaje, y Taillos le diría que si no era mucho problema estaba de acuerdo en que le hiciera un masaje, y así la sirvienta María comenzaría a masajear los hombros de Taillos, y este con el tiempo comenzaría a perder el estrés y al terminar de desayunar Taillos le diría a la sirvienta María que ya era suficiente y la sirvienta María le diría a Taillos que si ya se sentía mejor y Taillos respondería que sí con una sonrisa y este se levantaría de la silla, y en eso la sirvienta de Frost aparecería en el comedor y le diría a Taillos que el señor Frost le había ordenado llevarlo al campo de entrenamiento del ejército, y en eso estos irían al campo de entrenamiento y al llegar Taillos le diría a la sirvienta de Frost que ahora
qué tenía que hacer y la sirvienta de Frost le diría que el señor Frost le había dicho que solo lo llevara al campo de entrenamiento y que esperara al señor Frost y en eso las sirvientas se retirarían del lugar pero antes de irse la sirvienta María se daría la vuelta, y le diría a Taillos que se cuidara mucho y en eso Taillos le diría que ella también se cuidara mucho y la sirvienta María se sonrojaría y le diría adiós a Taillos y ésta se daría la vuelta, y seguiría caminando junto con su compañera y así Taillos comenzaría a escuchar unos murmullos detrás de él y este se daría la vuelta viendo a la mayoría de los miembros del ejército de Frost y este sonreiría pensando que casi la mitad del ejército eran namekianos y este caminaría entre los namekianos, y se sentaría en una roca mientras que la sirvienta de Frost y la sirvienta María estarían teniendo una conversación en lo que la sirvienta de Frost le diría a la sirvienta María que porque tenía los ojos llorosos. Y esta respondería que cuando le dijo adiós a Taillos se había sentido algo triste, y en eso la sirvienta de Frost le diría a su compañera que porque sentía tristeza por Taillos, y la sirvienta María diría que el entrenamiento de los miembros del ejército era muy violento, y en eso la sirvienta de Frost la interrumpiría diciéndole que si estaba enamorada de Taillos, y en eso la sirvienta se sonrojaría y le diría que no dándole golpecitos a la sirvienta de Frost y así pasarían unos minutos en lo que Taillos vería como los demás miembros del ejército se comenzaban a formar, y este se levantaría de la roca y este iría hacia un namekiano y le preguntaría con una mirada asesina que por qué se estaban formando y el namekiano con miedo le diría que el señor Frost estaba a punto de llegar y en eso Taillos caminaría hacia el frente de los miembros del ejército, y este al pasar las filas del ejército vería que Frost estaba caminando hacia él y este se daría la vuelta mirándolo cara a cara. Y Frost saludaría a Taillos diciéndole que era una gran oportunidad para elegir a unos cuantos miembros más para ser parte del ejército de élite, y en eso Taillos le diría a Frost que qué tenía que hacer él y Frost le diría que él tenía que seleccionar a los miembros más adecuados para ser parte del ejército élite y en eso Taillos diría que eso sería pan comido, y se comenzaría a reír y en eso Frost se iría del lugar y así Taillos les diría a los demás miembros que él elegiría a los próximos miembros élite del ejército de Frost y este escucharía a unos namekianos decir que ese tal Taillos era un engreído y así pasarían unos minutos en lo que Frost llegaría de nuevo al campo de entrenamiento, y este le preguntaría a Taillos que cuántos miembros llevaba seleccionados y este respondería inmediatamente que en su opinión el resto de miembros del ejército no cumplían con la fuerza suficiente para ser un miembro de élite, y en eso el resto de los miembros del ejército de Frost se molestarían por lo que había dicho Taillos y este sentiría unos ki algo poderosos llegando al planeta y este le diría a Frost que quiénes eran los tipos que estaban por llegar al planeta, y en eso Frost sorprendido le diría que como sabía que habían personas por llegar al planeta y Taillos diría que había sido su instinto de Saiyajin, y en eso Frost le aplaudiría a Taillos diciéndole que su instinto era muy bueno como para sentir a personas a kilómetros fuera del planeta. Y bueno gente, esta es la parte 4 de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado temporada 5.